Bueno, mi nombre es Yolotzin García Mendoza y esta es la presentación de la evidencia 2 de la materia de ética profesional y ciudadana. La profesión es la licenciatura en Derecho e iniciaremos diciendo las características que distinguen esta profesión. El abogado es aquel experto en cierta área del derecho que ayuda a solucionar conflictos y controversias mediante la interpretación de las leyes. Un abogado puede ser un litigante particular o trabajar en un despacho. Puede ser un servidor público y trabajar en instancias de gobierno, o puede trabajar en el área jurídica de empresas particulares, en aduanas, etc. Como en cualquier carrera, esta profesión presenta grandes rasgos de corrupción, pues principalmente en las dependencias de gobierno y en el área política, ya que desgraciadamente los funcionarios y los políticos no son 100% fieles a la ética profesional. Esta carrera es de gran influencia social, pues es crucial en la vida de todos los seres humanos, ya que debes de aplicar las leyes y actuar conforme a derecho. De lo contrario, todos harían lo que quisieran y no habría regularización en sus acciones, pudiendo perjudicar a terceros. En cuanto a la historia del código de ética de nuestra carrera, tenemos la creación de la escuela del Colegio Ilustre Nacional de Abogados de México, el cual es fundado en 1759, en donde se reunieron varios y distinguidos letrados del Foro Novohispano para acordar la fundación del que luego fue el Ilustre Real Colegio de Abogados de México, quienes elaboraron sus primeros estatutos, los cuales recibieron la confirmación del rey Carlos III mediante una real cédula fechada el 21 de junio de 1760. El colegio se erigió inspirado en corporaciones análogas existentes en el antiguo régimen, especialmente en el Colegio de Abogados de Madrid. Los propósitos que tenían era el ejercicio del mutualismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica. Para cumplir, contaban con un enorme privilegio. Solo los matriculados serían aceptados como litigantes en las audiencias de la Corte de México. Por mucho, uno de los aspectos de más interés del Colegio Virreinal es el papel político que tuvieron algunos de sus miembros en los años de la Guerra de Independencia. En efecto, desde el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México y la Real Audiencia en 1808, hasta el triunfo del ejército trigarante y de Agustín de Iturbide en 1821, estuvieron en la primera línea de los acontecimientos varios abogados del colegio: Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco de Azcárate, Carlos María de Bustamante, José Miguel Guridi y Alcocer, por solo mencionar algunos. Con la independencia de México, el colegio sufrió importantes modificaciones. Se suprimió su estatuto de limpieza de sangre, cambió su nombre y especialmente perdió el antiguo privilegio de que solo sus miembros pudieran ejercer la abogacía. El conocido decreto del 1 de diciembre de 1824 estableció la libertad de incorporación a matriculación. Lo anterior llevó a que aquel colegio entrara en una fase crítica, de la cual se levantó con nuevos estatutos. Estos suscritos el 22 de marzo de 1829 y publicados en 1830 acomodaron la vieja institución a las realidades del momento, eliminaron muchos de sus aspectos corporativos e hicieron hincapié en su carácter de asociación científica y académica. El periodo de la paz porfiriana no solo vio los nuevos estatutos de 1891, sino también el nacimiento en directa relación con los miembros del Colegio de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación correspondiente a la Real Madrid, 1894.
Con la Revolución de 1810 vino la desorganización del colegio después de la entrada en vigor del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, cosa que coincidió con un nuevo periodo de paz en el país. El colegio inició una nueva etapa en su vida con los estatutos de 4 de diciembre de 1933. Estos fueron reformados en 1945 para ajustarse a las disposiciones de la llamada Ley de Profesiones. Posteriormente, los mismos se han reformado de acuerdo a la Junta General Anual de 20 de diciembre de 1995 y de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 10 de julio de 1997 respectivamente. A pesar de las enormes dificultades políticas y económicas, de la incomprensión y desinterés de muchos abogados, de la decadencia general del foro y de la ciencia jurídica, el colegio ha logrado mantenerse y sortear los abundantes peligros que lo acometieron a lo largo de los últimos 139 años. Hoy el colegio mantiene su bicentenaria tradición de ser una casa abierta al estudio de derecho y preocupada por la excelencia de la profesión. Sus ideales recientemente consagrados en un código de ética profesional y nuevos estatutos se insertan en una larga tradición de honor y respetabilidad. La estructura de este código tiene su preámbulo en donde nos habla sobre la misión del abogado, la naturaleza de las reglas deontológicas y los objetivos del código. Un ejemplo puede ser el respeto hacia la justicia. Su segundo punto son los principios generales, donde nos habla de la independencia, la confianza e integridad moral, el secreto profesional, respecto a la deontología de otros colegios, la incompatibilidad, la publicidad personal, los intereses del cliente y la formación. Un ejemplo de esto puede ser el comportamiento que debe tener un abogado. Otro punto son las relaciones con los clientes. Cómo se debe comenzar, cómo se debe finalizar la relación, el conflicto de interés que puede existir, los pactos y cuotas de la litis, una fijación de honorarios aproximados. Un ejemplo puede ser el cobro por un caso en concreto. En cuanto a las relaciones con las autoridades judiciales y otra, nos habla sobre la deontología aplicable a la actividad judicial, el respeto hacia el juez, las informaciones falsas o las inducciones a un error, la aplicación de la presente normatividad de los árbitros y las personas que ejercen sus funciones similares. Un ejemplo puede ser cómo comportarte ante un juez, entre otros, porque esta sección está muy amplia. Entre las relaciones de los abogados puede estar la cooperación de los mismos o la comunicación con la contraparte. Un ejemplo de esto puede ser el colaborar con un abogado en la embajada americana. Las fortalezas que tiene este código son los aspectos generales que puede tener un abogado, la manera en dirigirte al cliente, el cómo te explica la colaboración entre abogados, que su principal valor es el respeto y la explicación que da de acuerdo al carácter que debe tener un abogado y su veracidad. Las debilidades que puedo apreciar en este código de ética es que tiene varias formas de interpretarse, no es muy específico, es decir, no se enfoca en casos concretos. Es un código corto, es decir, pequeño, con poca estructura. Quiere abarcar muchas áreas sin centrarse en una sola y está enfocado en recién egresados. Dentro de mis sugerencias para este código de ética es que aumentaría una descripción
En cuanto a las sugerencias que yo le haría para incorporar al código de ética, está la descripción o el perfil que debe cubrir un abogado. Por ejemplo, que todo el abogado debe ser una persona letrada que cuente con valores inquebrantables como el respeto y la honestidad, etc. Una sección que hable sobre la corrupción o anticorrupción. Un ejemplo de esto podría ser los perjuicios que hacemos al dar la famosa mordida en los juzgados para agilizar los trámites. Y por último, mostrar un tabulador de cobro en cuanto a casos o trámites o juicios que se lleven. Un ejemplo podría ser cobrar 10,000 pesos por un divorcio.